Para responder a esa pregunta habría que analizar tres momentos. El primero, el de las propias elecciones, cuando realmente sí que la coalición de opositores hace intentos de derrocar al presidente de Bakiev recién elegido, al no otorgarle legitimidad, pero entonces ni utilizaron medios violentos y aparte digamos que las fuerzas del orden actuaron de una manera bastante eficaz a la hora de frenar las posibles movilizaciones que se iniciaron. Por otra parte, el segundo periodo, o sea, el segundo momento sería el periodo que ha transcurrido pues, desde julio hasta ahora, ¿no? En el que ha habido una gran concentración de poder por parte de la familia de Bakiev, lo cual ha roto un poco el equilibrio entre las diferentes facciones que suelen tener estos tipos de regímenes patrimonialistas y, bueno, sobre todo concentrando en el poder en cuanto a economía y el acceso al control de las inversiones que hay en el país por parte de su hijo, y su hermano ha controlado las fuerzas de seguridad. También de una manera, digamos, inconstitucional, porque se han creado nuevas instituciones que no estaban recogidas en la Constitución y solapando poderes. Entonces esto ha molestado sobre todo pues, bueno, a los estamentos militares y que esto está teniendo ahora bastante importancia a la hora de entender por qué no el ejército ha apoyado a Bakiev. Y por último, las últimas semanas, primero habría que contextualizar que Ban Ki-moon habría hecho una visita prácticamente hace 5 o 6 días a Bishkek, el secretario general de las Naciones Unidas, y hay que entender que cuando la oposición decide movilizarse, lo hace a gran escala, lo hace en momentos en que pueda atraer la atención de la comunidad internacional. Entonces, se puede decir que prácticamente desde las elecciones, el siguiente momento, el gran contexto hubiera sido este. Y también en las últimas 2 semanas, Rusia había empezado a criticar al régimen de Bakiev, lo cual es algo muy poco común, porque la política exterior rusa es de no injerencia en asuntos internos, sobre todo en los países de lo que él considera su extranjero cercano, o sea, las repúblicas soviéticas. Bien, yo diría que orquestando lo que es esta revolución, bueno, ya que ya podríamos hablar de revolución consumada, no creo que haya habido en sí ninguna potencia. Otra cosa es el papel que han tenido tanto Rusia como Estados Unidos a la hora de certificar y descertificar actores, tanto al gobierno como a la oposición. En ese sentido, en los últimos años, Estados Unidos habría realizado, bueno, con la omisión a las violaciones que estaba realizando tanto derechos humanos como de la propia construcción de la democracia legal en Kirguistán, una labor de certificación del propio Bakiev, sobre todo los últimos 2 años. Y por contra, Rusia, digamos que en las últimos, sobre todo en el último año, a raíz de bueno el juego que se ha traído Bakiev con se retiraba o no se retiraba la base de Estados Unidos, yo creo, en fin, que se ha demorado también mucho el establecimiento de una segunda base rusa en el sur del país. Yo creo que bueno, pues ha habido un cierto hartazgo y se ha manifestado en las últimas semanas con la emisión de reportajes en televisiones rusas, en medios rusos también, online, en periódicos que tienen acceso todos los kirguises, que esto es importante decirlo, de diferentes contenidos que se hablaba de la corrupción del hijo de Bakiev, de la posible implicación del régimen con el asesinato de Gennady Pavluk, un periodista que cayó de una ventana en un hotel de Almaty, en Kazajstán, pero bueno, que era kirguís. Y en fin, y sobre todo también es muy importante ya, una vez pasada, ¿no?, lo que es esta revolución, o en mitad de ella, la llamada que ha recibido la opositora, que se ha autoproclamado presidenta en funciones, bueno, autoproclamada por que es la coalición de opositores, la llamada por parte de Vladimir Putin, en la cual, bueno, pues llamaba a la calma y en fin, que garantizara la seguridad, pero sobre todo, según ha asegurado el portavoz del gobierno ruso, ya se ofrecía un tratamiento a Rosa Tumbaeva como presidenta, como jefa del gobierno kirguiz. Y por contra, Bakiev, en una entrevista concedida hoy a Eco de Moscú, a una radio rusa, la primera desde que empezaron los conflictos, comentaba que no había recibido ninguna llamada por parte de Rusia y, de hecho, no había recibido una llamada por parte de ningún otro jefe de Estado desde el día 7. Antes había recibido unas llamadas de apoyo por parte de Karimov, el presidente uzbeko, y de Nazarbayev, el presidente kazajo. Pero digamos que a día de hoy Bakiev estaría bastante solo por el respaldo que podría recibir por parte de la comunidad internacional o de algún presidente en concreto.
Bueno, en primer lugar, la gran duda hasta esta tarde era qué iba a hacer Bakiev, porque se había ido al sur, con lo cual se había ido a la región de donde él proviene y donde seguramente pues, tenía más seguidores y donde estaba la duda de si ahí se iba a hacer fuerte e incluso pues, generando la situación de una posible guerra civil. La entrevista que ha concedido a Eco de Moscú, una radio rusa, digamos que despeja bastantes dudas y se ve a un Bakiev totalmente sin apoyo internacional primero, reconociendo que no tiene el apoyo del ejército y con lo cual pues no dando mayores pistas de cómo podría recuperar el poder en una situación como la actual en Kirguistán. Con lo cual, lo primero que habría que decir es que todo parece indicar que la revolución se habría consumado. Luego, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Es una pregunta, pues bueno, yo no creo que haya a día de hoy nadie que pueda ser capaz de dar una respuesta clara y sobre todo pues, verdadera de aquí a 2 años, 3 años. El problema o la complejidad de la pregunta estriba en que la oposición, la coalición de opositores, contiene diferentes elementos, por supuesto, diferentes partidos, pero sobre todo diferentes liderazgos que entre sí son muy distantes en cuál es el respeto que se podría esperar de ellos. Yo, por ejemplo, como analista de Kirguistán, sobre su posible respeto al Estado de Derecho, ¿no? Y a la democracia en Kirguistán, una vez que tengan cotas de poder. Yo diría que hay algunos que sí y diría que hay otros que no, con los que, por ejemplo, he mantenido entrevistas allí que no me merecen un gran respeto de cara a cuál va a ser su compromiso posterior una vez que tengan cotas de poder con la construcción de la democracia liberal y el Estado de Derecho en Kirguistán, que de por sí pues, es una tarea bastante compleja.